Bendiciones mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un gran gusto, un privilegio poderlos saludar una vez más a través de esta plataforma que es el Facebook y el YouTube. Gracias a Papá Dios, a todos y también a todos los que me siguen en YouTube más que todo, ¿verdad? Porque yo estoy más en YouTube y no en Facebook, no tanto casi, pero ahí estoy en Facebook y también en YouTube. Así que gracias a todos los que siguen mi canal ahí. Y hoy en esta preciosa tarde, en este día, voy a hablar un poquito más sobre un pequeño mensaje, sobre un pequeño tema que es de bastante importante para nosotros los cristianos católicos. Y hoy en esta tarde voy a hablar sobre los candidatos para el bautismo. Cuando hablamos de candidatos, es decir, quiénes pueden ser bautizados, los niños o los adultos, hay muchas preguntas, muchas objeciones de parte de nuestros hermanos quienes no son católicos. Vuelvo a decir una vez más, pero en este caso, mis queridos hermanos, antes de comenzar el tema, quisiera que vamos a entrar en el corazón de Papá Dios con una breve oración. Así que los invito desde el lugar que usted está viendo este video, donde usted esté, y así que vamos a ponernos en la mano de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en este día, en esta tarde, Señor, te doy las gracias, Padre amado, por estos videos que se están subiendo, Señor, a Facebook, en YouTube. Que a través de estos medios, Señor, tus hijos y tus hijas, Padre, puedan fortalecer su fe, puedan conocer su fe y puedan profundizar, Señor. Sobre todo, Padre Santo, por aquellos mis hermanos, mis hermanas, quienes no tienen claro su fe, que a través de estos medios, Señor, ellos puedan aclarecer más su fe, Señor, a través de estos medios. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que es mi Señor Jesucristo, que contigo vive, reina por los siglos de los siglos. Amén. Y nos quedamos abiertos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya les mencionaba, mis hermanos, anteriormente, en esta ocasión vamos a hablar sobre los candidatos para el bautismo. Yo creo que usted más de una vez ha escuchado o tal vez ha sido cuestionado por hermanos quienes no son católicos, especialmente los pastores. Si usted ha tenido una oportunidad de hablar con algún pastor, alguna pastora, usted sabrá claramente cuál es la teoría de ellos, cuál es la idea de ellos y cuáles son los candidatos según ellos. Aquí yo voy a compartir un video, pero antes de compartir el video, según nuestros hermanos evangélicos, ellos dicen esto. Escuchen muy bien. Ellos dicen que los candidatos para el bautismo tienen que ser los adultos, ya que Jesús se bautizó de grande. Y él dice, según los hermanos pastores, los que están metidos siempre en la iglesia evangélica, ellos dicen, Jesús se bautizó de grande para darnos el ejemplo. A mí me llama mucho la curiosidad todo esto, hermanos. Miren, no los voy a mentir, la otra vez estuve platicando, bueno, he hablado con otros pastores, pero casi todos tienen el mismo argumento, tienen la misma objeción, que Jesús se bautizó de grande para darnos el ejemplo. Aquí les voy a poner el video para que más o menos ustedes sepan de cómo es la enseñanza de ellos, y después de eso vamos a hablar. Entonces, para usted, ¿Jesús se bautizó para darnos el ejemplo o para qué? Así es, para ver, darnos el ejemplo. Escuchen, y se metió al río y salió del río. No fue una gota. Si usted me da una escritura bíblica que hay una gota de agua se tiene que echar en la cabeza de un niño y ya es salvo, dame esa escritura. Porque entonces... ¿Escucharon este video? En este video este pastor dice que Jesús se bautizó de grande para darnos el ejemplo. Yo eso le preguntaba a él, ¿y para qué se bautizó Jesús? Él dice con toda libertad, con todo entusiasmo, con la Biblia en la mano, que Jesús se bautizó de grande para darnos el ejemplo. Aquí está, querido hermano, hermana, amigo en Cristo Jesús. Este es el momento de que usted aprenda y conozca su fe. Si usted es un verdadero cristiano, usted debe de profundizar y conocer su fe. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Yo aquí estoy utilizando la Reina Valera, porque a ellos les encanta mucho la Reina Valera. Si los que no son católicos, a ellos, si nosotros usamos la Biblia católica, pero es que esa es la Biblia católica. No. A ellos les encanta esto. Y mire, con todo orgullo y con la Biblia en la mano, ellos argumentan que Jesús nos dio el ejemplo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que hacerlo de grande. Así como Jesús se bautizó de grande. Hermanos, aquí la verdad. Si un pastor te dice eso, dígale usted a ese hermano evangélico, pastor, quien sea, dígale, mentiroso.
Eso no es cierto. Eso no es verdad. Jesús no se bautizó para darnos el ejemplo. ¿Dónde dice la Escritura eso para darnos el ejemplo? No es verdad, aunque se incomoda, aunque no les guste, porque a ellos no les va a gustar. Pero entonces, ¿cuál es la verdad, hermano? Mire, la verdad lo vas a encontrar en el Evangelio de San Juan 1, 28 al 31. Escuchen muy bien, con la palabra de Dios. No con lo que yo digo, no porque a mí me gusta, no porque a mí me encanta. No. Hermano chulo, mire, escuche usted lo que dice el Evangelio de San Juan 1:28, por la cual la razón lógica por la cual se bautizó nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos lo dice, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Escuche usted con atención y lo vamos a leerlo. Lo vamos a leer el Evangelio. Vamos a leerlo aquí en Juan 1:28. Dice, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Evangelio, esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero, escuche usted cómo Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba bautizando, Juan estaba ahí en el río, pues claro que sí. Pero cuando llega Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que viene y que quita el pecado del mundo. Juan no dice, he aquí Jesús viene para darnos el ejemplo, para que ustedes se bauticen así también. No, ese es falso. Segundo, aquí mismo en esta misma cita bíblica, si usted sigue leyendo, dice, este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Escucha el versículo 31. Y yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que sea manifestado a Israel. Si usted, mi querido amigo, hermano, si usted verdaderamente es un verdadero cristiano que lee, que conoce la palabra de Dios, no te dejes engañar por aquellos que te dicen, es que Jesús nos da el ejemplo. No. Usted dígale su verdad, usted dígale a este hermano, a este pastor, a esta pastora que te dice, no importa que se incomoda, usted dígale mentiras. Jesús se bautizó porque él, Juan Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que viene a redimir al mundo del pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Y segundo dice, es para que se manifiesta al pueblo de Israel. No para darnos el ejemplo. Esa es mucha imaginación, mis queridos hermanos. Ese es mucho pensamiento fuera de eso. Eso no es verdad. Si se dan cuenta ustedes, entonces aquí, la primera parte, aquí quedan estos hermanos que les dicen, ay, que hay que ser como Jesús, porque Él nos da el ejemplo. Falso. ¿Y por qué lo digo esto? Lo aclaramos más en el Evangelio de Marcos 1, versículo 10 al 11 dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo, en ti tengo complacencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo y hermano, mire, la palabra de Dios nos dice que Jesús se manifiesta como el Redentor del mundo. Se manifiesta para el pueblo de Israel. Y aquí vemos la manifestación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque Jesús sale del agua, viene el Espíritu Santo y se escucha una voz del cielo. Eso se llama manifestación de la Santísima Trinidad. Alguien que no conoce la Escritura, pues sí, sí creo que sí es verdad. Hay que hacer de grande, hay que ser como Jesús. No, mis queridos, hay que hacer lo que mandó Jesús que hiciéramos, pero no hacer como Jesús. Es totalmente diferente. En este caso, mis hermanos, yo no subí el video en YouTube, en Facebook, porque el pastor se enojó bastante conmigo, se alteró bastante conmigo. La esposa me amenazó que me iba a demandar por si en caso yo lo subiera el video del Facebook, y por eso no lo subí este video, porque este pastor no quiso que yo lo hiciera. De hecho, yo le he dicho a él, hermano chulo, si tanto te gusta, tanto conoces la palabra de Dios, con gusto, ¿por qué no hacemos un tema de tú a tú en vivo? Pues hasta este momento nunca se ha animado y creo que nunca se va a animar. ¿Saben por qué? Porque no les gusta hablar esto, hermanos. Pero yo les digo la verdad y aparte de eso dicen ellos. Entonces para ellos
los únicos candidatos para el bautismo son los adultos. Escuchen muy bien lo que dijo este pastor una vez más. Como 3,000, Hechos 2:38 dice, como 39 y 41 dice, como 3,000 personas fueron bautizados. Los primeros 12 discípulos bautizaban a hombres y mujeres, no contando los niños. Si usted puso atención a este pequeño clip, este pastor argumenta de que los únicos candidatos para el bautismo, ya que en Hechos de los Apóstoles 2:38 y 39 dice que se bautizaron 3,000 personas y eran adultos y no dice nada de niños. En otro tema voy a hablar qué es el bautismo, porque hay hermanos porque hablar del tema del bautismo, mis hermanos, no solamente es un punto, no solamente como los hermanos evangélicos que solamente dan las citas clásicas. Yo le llamo las citas clásicas así porque solamente dan Hechos 2:38 y dan Marcos 16:15. Es todo, pero nosotros no. Cuando hablamos del bautismo tenemos que tomar paso a paso. En el próximo video quizás primeramente yo sí voy a hablar qué es el bautismo, y también voy a hablar si el bautismo es en el nombre del Padre o del Hijo, del Espíritu Santo, porque hay pastores así, hermanos. Si ustedes no conocen mucho de esto, estos hermanos están preparados para atacar, para argumentar, pero muchas de esas doctrinas no están fundamentados en la palabra de Dios. Bueno, regresando a este tema, entonces, aquí hay que notar dos cosas muy importantes. Según nuestros hermanos dicen que el bautismo tiene que ser de grande porque Jesús nos da el ejemplo. Ya aclaramos eso. Segundo, ellos dicen que tiene que ser de adultos, ya que en el Pentecostés se bautizaron adultos y no niños. ¿Qué dice realmente la palabra de Dios sobre eso? Escuchen muy bien la primera parte. Cómo era que los cristianos cuando recibían al Señor, cuál era su actitud, cuál era su acción, qué era lo que hacían ellos. Y vamos a leer dos ejemplos en la palabra de Dios. Uno está en Hechos 16:25 al 33 y el segundo está en Hechos 18:7 al 8. Entonces vamos a leerlo así. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de las cadenas, y de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, se habían escapado, en pocas palabras. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escuche muy bien: serás salvo tú y tu casa. En el versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Palabra de Dios. Si usted puso atención, mi querido hermano, aquellos hombres los primeros cristianos que se convertían verdaderamente a Dios, ellos ¿qué hacían? Lo primero que hacían, ellos se bautizaban con todos los suyos, con toda la familia. Aquí la palabra de Dios no dice que este carcelero se bautizó él solo porque pues era el mandato de Dios, solamente era para adultos. No, aquí él dice, se bautizó él con toda su familia. Una familia en el tiempo de Jesús era una familia grande. Incluía tíos, tías, abuelos y todo lo demás, todo lo que es la familia, inclusive los servidores, porque en aquellos tiempos la gente tenía sirvientes. Entonces toda es una familia, pero aquí dice aquellos dice se bautizaron con toda la familia. Y aparte de eso, se bautizó en la noche, no fue en un río. Bueno, eso otro tema, lo vamos a tocar eso, porque hay muchos hermanos que dicen: ¿qué es el bautismo? ¿Es por inmersión o es algo así con chorritos de agua? Otro tema vamos a hablar eso, porque hay muchos hermanos que están argumentando eso, que a la fuerza tiene que ser en un río. Mas sin embargo, yo creo que ustedes han visto algunos, hasta en un tambo se bautizan, hasta en la piscina se bautizan. No van ni siquiera al río. Pero ese es otro tema que después lo vamos a tocar. Entonces,
Si usted nota aquí en esta parte, primera parte, mi querido hermano, amigo, aquel carcelero se bautizó él con toda su familia. No dice algunos de su familia. Así que esa es mucha imaginación si usted pone o quita más. Aquí no está diciendo que solamente el adulto, o dejando a los niños atrás. Aquí no dice, aquí dice toda la familia. Hechos 18, 7 al 8 nos dice otra cita bíblica. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, es decir, en un templo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo y creía y eran bautizados. Palabra de Dios. Si usted puso atención en esta primera parte de los primeros cristianos, la Biblia no menciona de que solamente los adultos, dejando atrás a los niños. Aquí dice toda la familia. Ya como les mencionaba, una familia era grande. Segunda razón. ¿Por qué digo segunda razón? Los candidatos para el bautismo desde la boca de nuestro Señor Jesucristo, desde los labios de nuestro Maestro principal. Él no dijo que solamente los adultos, solamente los niños. Hermanos, cuando alguien te diga que el bautismo tiene que ser específicamente para adultos, dígale mentiroso, porque la Biblia no dice que solamente para adultos. La Biblia dice es para todos. Así lo dice la palabra de Dios. Esto es muy importante, mis hermanos. Vamos a leer el Evangelio de Mateo 28, versículo 19 en adelante. Pero solamente vamos a leer el versículo 19. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mandato de Jesús? Ya en otro video he hablado de este texto bíblico, pero hoy quiero aclarar una vez más. El del Evangelio de Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesús, como les dije la otra vez, se acerca a sus discípulos y les da una orden, les da un mandato. Vaya, id. Si usted es un cristiano o cristiana que ha aceptado al Señor, que cree que Jesucristo es su Señor, el mandato para ti es hacer discípulos a todas las naciones. Punto número 1 es esto. Si usted es un hermano evangélico, cree y piensa que solamente los candidatos para el bautismo solamente tienen que ser específicamente los adultos, ¿en qué parte de la Biblia lo dice eso? A mí me encantaría que me diga un hermano evangélico, aquí lo dice hermano, mire, solo adultos, que los niños no hay que incluirlos. No, es falso, eso no está en la palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios es esto, dice: y por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Si usted es un hermano evangélico, pregúntate, hazte esta pregunta: ¿será que mi hijo es parte de una nación o no es parte de una nación? ¿Será parte de un pueblo o no será parte de un pueblo? Mire, tantos hermanos que les interesa, que les encanta esto, ¿verdad? Que les encanta y les interesa esto, que hablan tanto de que los candidatos tienen que ser únicamente los adultos. Sin embargo, la palabra de Dios dice a todas las naciones. Y nos da la forma de cómo hay que hacerlo. No solamente nos da un mandato, sino nos da la forma. Y dice, y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso algo otro día, en el otro tema vamos a hablar eso, porque hay hermanos pastores, dicen, el bautismo tiene que ser, hermano, en el nombre del Padre o en el nombre de Jesús. Muchos hermanos, yo sé, yo conozco un poquito la doctrina de ellos. Yo conozco mis hermanos. Por lo tanto, y por eso digo eso, hermanos, el tema del bautismo no es solamente de un texto, de dos textos, de tres textos. Eso hay que verlo, hay que ver el texto, el contexto, los paralelos. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Entonces, aquí en esta parte vemos y notamos claramente que el bautismo es para todos. Lo mismo dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. ¿Tu hijo es una criatura o no es criatura? Va a decir, no, pues mi hijo no, es criatura, pero todavía no es hijo de Dios. ¿Hasta cuándo piensas ser hijo de Dios? Hermanos, aquí la palabra del mandato de Jesús es para todos. Acuérdense muy bien. Para terminar, Hechos 2:39 dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos que el Señor nuestro Dios quiera llamar en cuanto se haya alejado. Palabra de Dios. Más claro que el agua, hermanos, está bien clarito aquí.
El mandato de Jesús para los bautismos, los candidatos para el bautismo, dice la palabra de Dios, es todos. Todos. Aquí no hay que excluir a algunos sí, a otros no. Y si usted es un hermano pastor evangélico que conoce la palabra de Dios, yo espero que me mandes esa cita bíblica donde lo dice la palabra de Dios que solamente los adultos. Yo ya expliqué en el video anterior por qué nosotros los cristianos católicos bautizamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Cuál es mi finalidad? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi propósito? Eso yo ya lo expliqué en el video anterior. Pero si usted sabe cuál es tu propósito y cuál es tu finalidad, y usted sabe que los candidatos únicamente tienen que ser los adultos, hermano chulo, mi hermano chulo, de verdad te lo pido y te ruego que me des esa cita bíblica. No te dejes engañar, mi querido amigo, hermano. Aquí la palabra de Dios, los primeros cristianos dice, ellos se bautizaban todos. En conclusión, todos. Y el mandato de Jesús es todos. Y el apóstol San Pedro dice todo que la promesa de Dios es para ustedes. Cuando dice usted está hablando de los adultos y para sus hijos. Y aquí no dice San Pedro, es que la promesa del Señor es solamente y únicamente, exclusivamente para los adultos. Y para sus hijos nada tiene que ver. No, aquí dice para todos. El mandato de Jesús es para todos. No hay nada, no hay por qué excluir a algunos sí, a otros no. Así que en conclusión, mis queridos hermanos, así nosotros vemos la doctrina, la enseñanza de los hermanos evangélicos, que ellos van por un rumbo totalmente equivocado. Este video, ojalá que les pueda ayudar, ojalá que les puede apoyar en su fe y sobre todo, ánimo a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, hermanos, y terminamos esta pequeña reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, quiero recordarlos, si te encanta, si te gustan los videos, por favor comparte a través de otros medios que usted pueda, ya que estos videos están en Facebook y también están en YouTube. Así que usted puede compartir con las personas que usted cree que es necesario que conozca su fe. Hermano católico, católica, es tiempo de que usted prepárase, que usted estudie la palabra de Dios. Es tiempo que usted conozca verdaderamente nuestra doctrina como cristianos verdaderos. No te dejes engañar, como les mencioné anteriormente. No te dejes engañar. Ánimo y sobre todo bendiciones a ustedes. Hasta pronto.